los efectos que ha causado la entrevista que dio el señor Antonio Espaillat ayer a una comunicadora del país, sigue siendo objeto de debate, sigue generando comentarios y reflexiones, precisamente porque tiene muchas aristas. Nosotros ayer tocábamos algunas de esas aristas que vimos de esa entrevista. Y hoy quisiera reflexionar sobre otra parte de esa entrevista, y es lo que nosotros hemos podido observar, se ve en la misma, y es una estrategia a todas luces de querer victimizar a Antonio Espaillat. Nosotros entendemos que es una estrategia errada tratar de, victimizar a don Antonio. No creo que sea lo más correcto en este momento, porque el tiempo de empatizar con el dolor y desde el dolor que se veía en esa entrevista, que todos sabemos es una entrevista que se hizo en un ambiente controlado, donde se cuidó mucho el lenguaje no corporal, la actitud, cómo estaba, cómo se veía, que reflejaba dolor y todo eso. Bueno, pues definitivamente que ya no era el momento. No es el momento porque la gente está en este momento, valga la redundancia, dolida, esperando que, ya que no tuvo en su momento la respuesta que esperaba. Y yo digo y pregunto, ¿cuál era la respuesta que esperaba? Bueno, la gente lo que esperaba era la presencia de Antonio con las víctimas. La gente esperaba ver a un dueño de un establecimiento que había ocasionado, no de manera directa, no de manera deliberada, no de manera voluntaria, una tragedia de tal magnitud que dejó 232 muertos, 154 heridos y 136 huérfanos. Bueno, pues, pero que sabemos que no fue él que de manera directa, deliberada, ocasionó aquello, pero de manera, digamos que indirectamente, por un tema de que él mismo lo reconoce en esa entrevista, no hizo las diligencias que tenía que hacer, no tomó las medidas de prevención precautorias que debió tomar cuando decía que por más de 30 años esos plafones se cambiaban de manera recurrentes porque había una filtración. Bueno, no tomó la acción que en ese momento debió haber tomado y de evitar que aquello que pasó el terrible 8 de abril sucediera. La gente quizás esperaba ver un Antonio del lado de la víctima, al lado de las víctimas, ya sea de manera personal, directa o a través de emisarios, ahí con las víctimas. Jaina veló, hizo un velatorio, veló 29 hijos de esa población, de esa comunidad. ¿Y dónde estaba Antonio Espaillat en ese momento? ¿Dónde estaba Antonio Espaillat cuando muchas de esas víctimas se debatían entre la vida y la muerte en los hospitales? ¿Dónde estaba Antonio Espaillat cuando muchas familias desesperadas querían saber qué había pasado con su familiar? Ese era el momento de Antonio Espaillat estar ahí. Ustedes dirán, y algunos dirán, no, porque eso es un asunto de seguridad. Ese momento la gente no estaba entendiendo qué había pasado. En ese momento la gente no sabía si hubo negligencia, si hubo omisión, si hubo intención. La gente en ese momento solamente estaba sumergida en un gran dolor y con una gran esperanza de que sus familiares aparecieran con vida. Entonces, ese era el momento para él estar ahí y decirle a esas víctimas, a los familiares de esas víctimas, yo estoy aquí con ustedes, ¿qué necesitan? ¿Qué podemos hacer? Bueno, el tiempo pasó, ya ahora, cuando la gente se enfada, se indigna
porque precisamente no vio esa actitud de parte de Antonio Espaillat. Entonces Antonio sus estrategas deciden colocarlo en una entrevista que todos sabemos cómo se hizo, para tratar de que la gente entienda que él también es víctima. Y yo le diría, bueno, de alguna manera él ha tenido pérdidas importantes, perdió su negocio, perdió su trayectoria, su nombre de 50 años, pero no es el momento de darle relevancia a esa pérdida. Es momento de estar con las víctimas reales de este hecho, que son las familias de las 232 personas que murieron, de los heridos y esos 136 niños huérfanos que desde el primer día estoy hablando de ellos. Este tiempo ahora es momento de eso, es momento de responsabilidad, es momento de actuar consecuentemente con la responsabilidad que demandan todos esos daños que se han producido allí, y esperamos que los estrategas de don Antonio entiendan eso, entiendan que ya no es tiempo de seguir colocándolo a él como una víctima, es tiempo de asumir las responsabilidades que correspondan. Y el Ministerio Público, vuelvo y lo señalo, tiene una gran responsabilidad y un gran desafío con este tema, porque es que es toda una población y demasiadas víctimas que esperan transparencia en el proceso y esperan objetividad en el mismo, esperan que todos y cada uno de los elementos que se vayan acumulando y sumando en esas líneas de investigación que habrá de abrir y que ya ha abierto, pero podrá abrir más el Ministerio Público, siempre sea orientada hacia establecer las responsabilidades, vuelvo y repito, de manera objetiva, y que hayan las consecuencias que le permite la justicia y las leyes dominicanas a todas las víctimas, pues poder ser resarcidas en su justa dimensión.